Bueno, hoy tengo el honor, privilegio de estar con doña María Laura Arias. Eh, Ella fue nombrada como científica del año en el año 2018. Su trabajo ha sido en el área de microbiología, es parte de la UCR, es catedrática, que voy a empezar por ese punto. ¿Qué es ser catedrático? Porque yo que no estoy ahí no tengo ni la menor idea de cuáles son las distinciones de, de todos esos rangos. Ok. La jerarquía de la universidad comienza cuando te nombran como profesor, instructor, licenciado, que es así lo más llano. Conste, yo entré como profesora instructora sin ser licenciada porque entré en quinto año de carrera. No he llegado, pero esa era una denominación que existía en aquellos años. Entonces vos empezás como profesor instructor y caes en una escala que va de 0 a 153 puntos que hay que tener para los diferentes rangos. Esa escala la vas ganando inicialmente los primeros 10 años, te dan 2 puntos por cada año ganado. Entonces, digamos que tendrías 20 puntos regaladitos después de 10 años. Te dan 15 puntos si tenés maestría, te dan 25 puntos si tenés doctorado. Entonces, digamos que si mi caso es maestría, pero digamos un doctorado, ya iría con 45 puntos ahí, ¿correcto? Ok, sí, bastante. Te Sí. dan 3 puntos por lenguaje, tenés que ser fluido, tenés que demostrarlo en exámenes o haciendo suficiencia, y En ahí este hay caso español. inglés, no, en la lengua Ah, materna ok. no te la dan, inglés o francés, portugués, lo que quieras, yo hice inglés. Ok. Son 3 puntos más, ya vas por 48. Y de ahí en adelante, tu subida va a depender de prácticamente publicaciones. Entonces, de 48 a 153. Ok, ¿cómo van los rangos? El primer rango que uno quiere cuando ya está en propiedad se llama adjunto. Para ser adjunto necesitas 36 puntos, creo que eso no es mucho. 36 te llegan de regalado prácticamente porque es parte de los 10 años y del título. El siguiente paso es el asociado, que necesita 54 puntos. Ya para ser asociado, pues sí necesitas ponerle, porque te acuerdas que llegamos a 40 y pico. Correcto. Necesitas publicaciones. Y después sigue el catedrático, que se llega cuando tenés 90 puntos. Dentro de cada una de esas subsecciones hay subpasos. Por ejemplo, para catedrático hay 7 pasos más. O sea, vas de 90 a 153. Esos son los 153 puntos. ¿Cómo te ganas esos pasos? Cada vez que tenés 9 puntos. ¿Cómo te ganas 9 puntos? Publicando. Por eso es que una persona catedrática con 7 pasos tiene que tener por lo menos unas 60 publicaciones científicas en revistas reconocidas para poder decir soy catedrático con 7 pasos. Esa es la jerarquía. Ok, entonces las 100 publicaciones que usted tiene es lo que le da estos 7 pasos. Exactamente, somos como 25 profesores en toda la universidad que tenemos los 7 pasos. Pasa algo curioso, Toscano, y pasa en la vida. Llegas a catedrático, que ya es el nombre, ya sos catedrático, nadie anda diciendo, yo tengo tantos pasos. Mucha gente llega a catedrático con 90 puntos y se queda ahí. Y normalmente uno llega a catedrático como con unos 35, 40 años. Entonces, yo soy de las personas que no concibo que si vas a trabajar desde los 40 hasta los 60, 65 para pensionarte, tu vida solo sea dar clases y no hacer un poquito de apoyo. Toda investigación es valiosa, entonces ya sea apoyo a tu sección, a tu universidad, a tu país o al mundo. Pero hay mucha gente que se queda en la línea de confort de los 90 puntos y hasta ahí llegamos. Ok. Entonces, para ir ya me hilando un poco más delgado, las 100 publicaciones que me encontré en el registro de la UCR, la mitad de los temas, por no decir el 99% de todos, no entendí qué era. O sea, me quedo en microeconomía, no microbiología. Sí. Yo no entiendo nada de microeconomía tampoco. Ahí está el intercambio. No, pero entonces, tal vez entender un poco y escuchar la historia de cómo es que llega doña María Laura a ser catedrática, el proceso de en el cole, tal vez cuáles eran los gustos, la escogencia de carrera, el cambio de carrera, que es un cambio totalmente de 180. Okay. Y ya llamémosle el desarrollo, porque si mal no estoy, usted es la directora de 2 laboratorios, no de uno, de 2. Ok, vamos con la historia. San Francisco fue mi colegio, siempre fui
muy buena estudiante, tu mamá te lo puede decir. Y cuando yo salí de carrera, no, perdón, de colegio, tenía una mejor amiga que iba a estudiar microbiología. Y yo le decía, batecaca indecente, ¿cómo vas a estudiar eso? A que ver cómo lo castigo en la lengua. Yo entré a informática, yo tuve un excelente examen de admisión, gracias a Dios, sí, de informática, era la carrera del futuro. No me gustó para nada. Yo soy una persona de hablar, sociable y todo, y la máquina no te contesta, ¿verdad? Y menos en aquellos días. Entonces, me salí de informática y empecé a buscar carrera. Fue terrible, porque a mí me gustaba todo. Yo fui a buscar medicina, farmacia, nutrición, educación especial, química, y un conocido de la casa, que ya murió, pero es muy conocido, el doctor, el dueño de los laboratorios Lavín, me invitó a una clase de microbiología y yo fui a oír la clase. Ese fue el gancho para mí, para que yo entrara a micro. Era una clase de accidente ofídico. Salí encantada. Entonces yo dije, bueno, esta es mi carrera. Entonces seguía pasarme de carrera. Siempre ha sido difícil pasarse de carrera en la universidad. Entonces fui a averiguar cuáles eran los pasos, etcétera. La secretaria que me atendió me dijo, ay, no, aquí nadie se pasa. ¿Está bien? Y ella no sabía que yo tenía una buena nota de admisión. Entonces logré pasarme a microbiología. Antes, química solo se daba una vez al año. Química 1 en el primer semestre y química 2 en el segundo. Entonces yo entré un año tarde a microbiología. Pero la carrera me fascinó, o sea, me di cuenta que me encantaban las químicas, la parte que llevamos de medicina, que llevamos bastante, me fascinaba. Y cuando llegué a la parte ya meramente de microbiología, que en ese momento era en tercer año, o sea, era tal la belleza que en cuarto año empecé a trabajar. Micro dura 5 años y medio. En cuarto año empecé como asistente en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos, un proyecto de investigación lindísimo con 2 compañeras que me estimularon montones. Me fui quedando en horas asistente, a horas asistente. En quinto año, segundo semestre, ya necesitaba un profesor porque se había pensionado uno, entonces me dieron la oportunidad a mí de empezar. Entonces empecé ya en la sección de microbiología de alimentos formalmente. Ahí me gradué después de 5 años y medio, y ese medio año que faltaba me dediqué a buscar una beca. Yo quería irme a estudiar afuera, sacar algo. Mi primer intento de beca fue en la Universidad de Reading, en Inglaterra, microbiología de alimentos. Y todo iba súper bien hasta que un movimiento político me quitó la beca. Dejemos la beca. Para entender un poco antes, microbiología de alimentos. Ajá. ¿Qué Microbiología es una estructura muy clínica, entonces son los que hacen colesterol y lípidos y sangre y todo eso, pero hay ciertas materias que son un poco fuera del campo clínico y una de esas es microbiología de alimentos. Microbiología de alimentos lo puedes enfocar como el estudio de la inocuidad, que es la seguridad de que no haya patógenos, y de la estabilidad, o sea, que no haya deterioro de los alimentos. Entonces O es como sea, una parte... perdón, lo que estaban hablando del aguacate mexicano, que no venga contaminado y que todas esas tonteras. Bueno, no tonteras, pero o sea, el pleito ese. Exactamente, o que sencillamente no tomes agua con hepatitis para que no te dé hepatitis, o que no te comas un pollo que está medio crudo que puede llevarte una bacteria que da un cuadro seriecito que se llama salmonela u otro que se llama campylobacter. Entonces, más o menos. Y no es solo bacteriología, porque digamos hepatitis, agua y es un virus. Entonces, es una integración de la carrera realmente. Okay. Entonces, yo quería irme a Reading, se cayó Reading, y en eso encontré que había un concurso para Karolinska, el Instituto Karolinska en Suecia. Y yo decidí concursar y me gané el campo, afortunadamente. El único detallito es que yo no fui a hacer microbiología de alimentos. Yo trabajé en toxoplasmosis, que es un parásito, es otro lado totalmente. Pero una maestría te da habilidades para desarrollarte en un laboratorio. Vengo de vuelta y sale un concurso de microbiología para ya entrar en propiedad, pero salió en química clínica. Eso es, los que hacen colesterol y hemogramas y cosas así, y chas, la gané. Pero en química clínica no duré ni un día, porque me pasaron de inmediato a microbiología de alimentos, que no había profesor, se habían pensionado los profesores. Okay. Entonces ahí empezó mi camino. Se llamaba microbiología de alimentos y aguas, estaba junto.
Entonces empecé a trabajar, daba clases, daba cursos, los proyectos de investigación. Cuando uno está joven, así como ustedes, uno es una energía todo el tiempo. Entonces yo tenía mil proyectos y mil cosas. Empecé a escribir. Hubo un profesor que me dijo siempre, María Laura, todos los resultados son valiosos. No espere a publicar en Nature, porque por si Nature y nos vuelve a ver porque somos latinos, pero todo vale. Y yo por eso seguí su consejo y empecé, y me gustó escribir. Yo no sabía que me gustaba escribir, entonces estuvo bien. En el año, ¿qué haber sido? Como en el 99 o algo así. A ver, la facultad se nos había caído con el terremoto del 91. Nos mandaron a trabajar en un lugar espantoso, el de Limón. Nos mandaron a trabajar a un bodegón horrible. Pero bueno, ahí sobrevivimos y continuamos. Y en el 99 ya había que devolverse al edificio que ya estaba reconstruido. Pero había cierta gente que me estaba pidiendo que les hicieran análisis de aguas, que qué pasaba con el agua, o sea, era como un tema incipiente. Entonces el decano de ese momento, el doctor Brilla, don Eduardo Brilla, una persona lindísima, me permitió separar el laboratorio. Se vino alimentos para la facultad reconstruida y yo me quedé en el bodegón espantoso con aguas. Ahí empezó el laboratorio de aguas. Aguas me permitió empezar lo que se llama una venta de servicios. Eso es que, usando medios de la U, gente del autor, vos vendés un servicio y esa plata de la universidad. Y resultó ser genial porque entonces a partir de lo que hacíamos podíamos ir comprando reactivos o equipo o Sí, una se iban computadora. financiando. Imagínate que la primera computadora que tuvo un profesor en microbiología en los 2000 más o menos, fue una que adquirimos en Aguas. No te Okay. puedes imaginar el estucurú que era, pero funcionaba. Este es el laboratorio que ahorita está certificado, ¿verdad? Exactamente. Ahí nació la idea de certificarlo. Okay. Certificarlo te permite que tenga reconocimiento internacional el resultado que vos das, o sea, nadie lo cuestiona. Pero también es un calvario llegar a la certificación. Me Sí, imagino. el ente costarricense de acreditación es sumamente exigente, con sobrada razón, y con cosas tan sencillas, Toscano, como que tienes que tener un equipo que tenga una guía nueva, que esté caracterizado, que esté totalmente estandarizado. Y yo lo que tenía eran incubadoras viejas, ¿verdad? Que quién sabe quién había comprado. Sí. Entonces empezamos a invertir de los poquitos que nos caían, en comprar equipo, en comprar pipetas, en calibrar y en ir formando una parte escrita que es larguísima y aburridísima, pero bueno. Bueno, se acabaron como en el 2003, 2004. Ahora sí, me sacaron del Chinamo, ya no podía quedarme ya ahí porque esa parte se le iban a dar a otra gente de la U. Me regreso a alimentos. Pero con la chinita de que yo no quería, que yo no podía volver a juntar lo acreditado con lo no acreditado, porque en un laboratorio acreditado no entran estudiantes, solo entra gente que tenga permiso. Y en alimentos tenemos estudiantes que están haciendo sus tesis y sus experimentos. Entonces, yo seguía con esa chinita, pero no había campo. Pasan los años, seguimos con el negocio muy chiquitico, por así decirlo, pero fíjate que llega el momento en que iban a construir un adendum al edificio de microbiología. Un primer piso que era una bodega, un segundo piso que era un laboratorio de cómputo, y yo dije, ese tercer piso va a ser mío. Entonces me fui a hablar con el vicerrector de administración, lo cual enseña que uno no tiene que tener miedo de hablar con nadie, si va con la razón. Me fui a hablar con el vicerrector de investigación, le puse qué habíamos hecho, qué teníamos que hacer, qué queríamos acreditarnos. Del lago chiquitita nos hicieron el cascarón. Entonces ya teníamos laboratorio. Si vos vieras las fotos de cuando iniciamos, era una mesilla y una computadora. Y, o sea, todo era totalmente horrible, pero ya teníamos nuestro cascarón. Entonces empezamos, me hice de un grupo que trabaja excelente. Yo tengo una gerente de calidad, tengo una encargada de laboratorio y tengo un asistente. O sea, somos 4 en Aguas, pero trabaja a la perfección. Entonces, Aguas estaba resuelto. De hecho, hace una semana pasamos la auditoría de ECA con la 17025, la norma 17025, 2017, que es jodida y ya, pasamos y estamos perfectos. Y por el lado de alimentos, continué porque ahí es donde están las tesis, ahí es donde están los proyectos de investigación, ahí está el curso de microbiología de alimentos para microbiólogos y esa es mi historia.
Ok. Sí, entonces, a ver, la parte de agua se podría ver como lo profesional de trabajo, de calidades, de análisis y todo, y la parte del micro de alimentos siendo esa parte de enseñar, de acompañar a los estudiantes y de investigación. Exacto, digamos que alimentos, no es que no podamos hacer, por ejemplo, yo puedo hacer proyectos de aguas en alimentos, de hecho he tenido muchos estudiantes. Digamos que aguas lo que tiene sagrado es el equipo, que no todo el mundo lo puede usar, y la entrada. Okay. Y en alimentos hacemos todo lo que es el desarrollo de investigación, de acción social, tesis. Los mismos estudiantes llegan a completar sus laboratorios cuando no han terminado en ese laboratorio. Pues por eso Okay. es que son 2 laboratorios. ¿Qué, o sea, para seguir entendiendo un poco, qué es lo que se hace en una investigación de microbiología? ¿De Depende. aguas o de alimento? Ok, depende del tema. Por ejemplo, cuando estaba más chiquitilla la microbiología de alimentos en el país, lo que hacíamos más que nada era inocuidad. O sea, el primer proyecto mío, no se me olvida, fue ir en granizados, en bolis, el boli, el Ay, no paquetillo me ese imagino. de, sí, un plástico ahí con un refresco, granizado, boli, no me acuerdo cuál era el tercero, y era buscarle patógenos. Pero estamos hablando de los 90. Todos los sabidos y por haber. Encontramos patógenos. No había una cultura, por ejemplo, el boli, yo sé que es agua con hielo y que se congela, pero la gente, uno, creía que al congelar se morían los microorganismos. Los microorganismos no se mueren con congelación, se Se quedan mueren, tiesos se con mueren calor, con calor. Ah, ok. con calor, pero con congelación no se mueren. Quedan inactivos hasta que la temperatura vuelve a subir. Entonces encontramos patógenos en esos productos y fue la apertura a un proyecto grandísimo en que evaluamos desde empanadas de venta ambulante, vegetales. Una de las contribuciones más fuertes que hicimos fue con los granizados. El parque de diversiones vendía granizados. O sea, es que la población ahí son niños. Ujú. Pero lo hacían con la maquinita esa, con la raspadora a pie y con un hielo que nadie sabía de dónde era. Entonces salieron terribles, lo cual nos permitió hablar con la gente en ese momento del hospital de niños, que era la que tenía como la administración del parque de diversiones, y cambiaron a los coperos de mano por esas cajitas que hacen el hielo automáticamente frappé. Y ya con eso quitamos un montón de problemas. Entonces, era, como te digo, buscar primero la inocuidad. Después, cuando ya sabíamos que había patógenos, queríamos entonces ver la sobrevivencia de estos en diferentes ambientes, con calor, con grasa, porque aunque vos no lo creas, la grasa, entre mayor concentración de grasa en un alimento, más inhibitorio se vuelve para el crecimiento de los microorganismos, porque no les deja agua libre, Ok. la grasa. Eh, Agentes, por ejemplo, las especias. Hay un experimento que hacen los colegiales y los recién graduados generalmente que ponen canela y ajo y clavo de olor para ver si las bacterias crecen o no. Bueno, entonces, evaluación de especias. En fin, hicimos mucho de lo que tiene que ver con la parte de crecimiento de las bacterias. Después pasamos a la parte de antibióticos, porque hay mucho productor que hace uso de antibióticos en el crecimiento de los animales, lo cual es muy perjudicial para uno porque te estás comiendo una bacteria ya resistente. Entonces, puede ser que desarrolles una diarrea y el antibiótico no va a funcionar. Pasamos por antibióticos. Después tuve la suerte de conocer a un investigador chileno, el doctor Heriberto Fernández Jaramillo, que es una potencia mundial en un bichejo que se llama Arcobacter y me vendió la pasión por Arcobacter. Yo tengo más o menos 10 años de estar trabajando con esa bacteria. Desde aislarla en Costa Rica hasta ver cuáles son sus características de virulencia, o sea, cómo hace para producir enfermedad, y hasta el aislamiento ya en pacientes. Entonces, es otro apoyo que hemos dado otra vez al Hospital de Niños. El Hospital de Niños introdujo la técnica de determinación de Arcobacter por PCR, por los datos que nosotros habíamos generado, por la validación que nosotros habíamos hecho de la técnica. Y fíjate que cuando un chiquito llega con diarrea, primero buscan los de siempre, los de rigor, ta. Pero si no sale ninguno de esos, los meten en un gran saco que se llama desconocido. Bueno, logramos sacar a Arcobacter de ese saco desconocido y ahora hay un género más que ya pueden encontrar. Esa era mi pregunta, que Arcobacter.
Le acaban de cambiar el nombre, ahora se llama Arcobacter, pero eso pasa mucho en bacteriología, le van cambiando el nombre. Ok. Es un, ¿Qué es vamos lo a que hace? Sí, exacto. es un bacilo gram negativo, solo para ostentar mi parte microbiológica, eso no importa que no lo entendas. Es una bacteria que se asocia especialmente a pollos. O sea, si yo tuviera animales de producción, en el que más lo puedo encontrar es en pollo, seguido por chancho y seguido por carne de res. Es una bacteria que con el calor obviamente se muere, o sea, con una carne cocinada se muere. Pero llega el problema de la contaminación cruzada. Supongamos que vamos a ver cómo andan tus artes de cocinero. Vas a hacer para el almuerzo pollo y ensalada. ¿Con qué empezás? Cocinándolo. Ujú. ¿Con qué empieza? Son las 10 de la mañana y usted tiene que cocinar. Cocino el pollo mientras lavo la Exacto. lechuga. Pero lo primero que hiciste fue pasarle el cuchillo al pollo para cortarlo, usaste la tabla de picar. Ah, bueno, sí, no me lo imaginé así, nada más me imaginé poner el pollo en el, o sea, la pechuga ya en el sartén. No son tan rápidos, o sea, va y esa misma tabla y ese mismo cuchillo no lo lavaste bien y lo usas para la ensalada. Eso es contaminación cruzada. La bacteria que estaba en el pollo se pasó a la lechuga y te la comes. ¿Qué desarrolla el Arcobacter? Es una diarrea autolimitada, eso quiere decir que generalmente se acaba sola, no hay que dar antibióticos, pero es una diarrea que te va a causar sobre todo una incapacidad en las personas que están trabajando o una ausencia en los niños que están yendo a escuela. Entonces tiene una importancia. También, si vos sos una persona que tiene algún grado de inmunosupresión por alguna razón, te puede dar algo mucho más serio. Entonces ese es el famoso Arcobacter. Entonces, la Es, lección de la historia es lavar el cuchillo después de cortar el pollo. y la tabla de picar. Y las Ok, manos, las tres cosas. ok, ok. Pero normalmente vos vas a un servicio de alimentación, o sea, yo te hice una pregunta basada en tu casa, en que todo se hace muy bien y son 3, 4 personas. Imagínate un servicio de alimentación en que le dan de comer a 100 personas. Sí, un restaurante o Eso es algo una así. maquila y no hay tiempo, ¿verdad? Y si no Ok, tenés el conocimiento, entonces contaminas a medio mundo. ok. No, o sea, es interesante y entretenido todo esto de microbiólogo porque, Ah, no, lástima que ya estudiaste, que ya empezaste, si no yo te hubiera convencido. no, o sea, es entretenido porque uno no es germófobo, como se diga, la verdad, no sé decirlo. Eh, pero, sí, o sea, bien que mal dicen que el, el fondo o la parte de abajo de una cartera está más sucia que la tapa de un inodoro, cosas Muchas así. veces, muchas veces, exactamente. Entonces, sí, es algo que uno no ve, pero vive con. Exactamente. Entonces, ok. Tirándome tal vez a una tangente, Ujú. ahora que estaba haciendo, llamémoslo investigación, no era investigación, era revisar páginas web a ver qué me encontraba de doña María Laura, eh, encontré el discurso o sea, del recibimiento del premio de científica del 2018. Ah, qué bonito. Entonces, Ese discurso es lindísimo porque ay, oiga, qué poco modestia. No, es muy lindo porque yo trato de motivar a las chicas especialmente. correcto. O sea, a ver, el discurso sí está en género femenino, Ujú. pero, o sea, pero leyéndolo uno mismo dice, "Ah, mira, ok, todo esto es lo que vale la pena. Aquí tengo dos partes que saqué que dice, somos personas privilegiadas y tenemos las puertas abiertas para realizar lo que deseamos. La única parte que para los sueños es uno mismo. Exactamente. Y eso se lo trato de enseñar a todo el mundo. O sea, ninguna edad, ningún perder un curso, ningún tener un problema personal es razón para parar tus sueños. El único que los logra parar eventualmente sos vos mismo porque ya decidiste tirar el tapón. Okay. Y el otro pedacito que saqué es, somos dueñas de nuestros sueños, somos dueñas de nuestra felicidad en la medida de que hagamos las cosas que amamos y que nos hagan felices. Vamos a hacerlas bien. O sea, y esto lo relaciono. Yo creo mucho que Sí, sí, yo creo mucho que uno es el dueño de la felicidad. Ustedes los muchachos jóvenes muchas veces dicen, ay, es que ser feliz depende de que yo esté con fulana o con sutano. La felicidad es de uno, uno tiene que ver el día lindo.
Y yo considero que una de las decisiones más importantes de la vida es hacer una buena selección de carrera, porque es donde vas a ser feliz el resto de tu vida o infeliz el resto de tu vida. Uno pasa en el trabajo 8, 10 horas diarias, dormís otras 8, te quedan 4 para lamentarte, nada más. Entonces es muy importante la decisión. Y en la medida en que uno sea amante de la carrera que uno escogió, uno va a ser bueno. Y en la medida que vas a ser bueno, vas a tener trabajo. Sí, a mí me pasaba, a ver, yo estudié administración, o estoy terminando administración, y quería estudiar de todo cuando estaba en la escuela, en el Si colegio, uno o es sea, bueno, como quieres decir. que derecho, que comercio, que economía, que diseño, que todo lo que fuera. Eh, Todavía entrando a la U, el primer cuatri, dije, ¿será que me paso economía? Llevé principios de economía y dije, debería pasarme, eh, pero al final me quedé en administración y más bien lo agradezco porque tuve esa oportunidad de coger un poquito de todo, o sea, de recursos humanos, de conta, de finanzas, de mercadeo, que ahora es lo que le estoy sacando el provecho. Es, ¿Qué viene de es, aquí? eso es microbiología, porque no es solo la clínica, sino que te ayuda a tocar un montón de puntitos. Por eso fue que me preguntaste de microbiología de alimentos. Y Ok, perdón, que con razón. interrumpí. No, no, tranquila. Porque sí, uno habla de o sea, de microbiología y yo me enteré hace 2 meses que tuve la oportunidad de hablar con el gerente general de laboratorios de Chandy, que hay que tener un regente microbiólogo en cada laboratorio. Sí. Eso, bueno, no tenía ni la menor idea. Dicen que inclusive hay veces que ni siquiera son necesarios. O sea, que... Depende del tipo de laboratorio. Si vos lo que tenés es una toma de muestras, que mucha gente hace eso, pues no debería, pero la Ley General de Salud exige que haya un microbiólogo por la parte de la responsabilidad. Eso era lo que nos decía, que ellos, del modelo de negocios de laboratorios de Chandy es recolectan y mandan a un centro. Exactamente. Eh, pero, o sea, volviendo al tema de la educación, yo agradezco el no haberme cambiado, sino haberme mantenido en la misma carrera y poder conocer de todo. Ahora, de lo que le estoy sacando provecho es esta parte de comunicación, de poder hablar, de entender a las personas y ver qué es lo que le saco. Al igual que usted, me encanta escribir, entonces generalmente escribo un reporte de las entrevistas o de las cosas así, como hice el año pasado. Eh, Hay algo que ahora en 2020 y tal vez mi generación nos enfocamos más en lo que es negocios o en las habilidades, le llamo yo, concretas. Ya no Ajá. es eso de quiero ser matemático, quiero ser físico, quiero ser científico. No, todos quieren negocio y hacer plata rápido. Sí, 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 sí. Pero entonces ahí es donde quería venir con todo esto. ¿Qué es? O sea, es que ya ese término no se usa. Yo lo veía en los libros de historia cuando los científicos descubren el átomo, los rayos X y todo, pero usan ese término, científico. Entonces, ¿qué representa y qué es ser científico hoy en día? Hoy en día ser científico es escoger un problema y tratar de solucionarlo. Tratar de ver a través de herramientas de laboratorio cómo los vas solucionando. Si lo pusiéramos en el ejemplo mío, yo vi que los alimentos eran una fuente de enfermedad para la gente. Bueno, no lo vi, lo leí. Existe la denominación de enfermedad de transmisión por alimentos. Entonces, ¿cómo podía usar yo el laboratorio y lo que yo había aprendido para poder identificar que en Costa Rica eran un problema? Y si eran un problema, ¿cómo podíamos resolverlo? Eso es un método científico en nuestros días. ¿Cómo, o sea, cómo se llega a tener o ganar ese título de científico? Porque mi título de la U va a decir científico empresarial o bachillerato en ciencias empresariales, pero es otro tipo de ciencia, o sea, yo estoy Sí, aprendiendo de las ciencias del... económicas. Exacto, pero no es una ciencia práctica de investigación, le digo yo. Yo creo que la investigación está muy reclutada en ciertas carreras. Biología, química, física, las famosas STEMs, ¿verdad? Las ingenierías y todo esto. Le podría agregar tal vez farmacia y en menor grado podría agregar medicina. Lo que pasa es que en medicina nunca tienen tiempo de hacer investigación. Entonces, ese querer
hacer una investigación, un trabajito, ese querer demostrarle al mundo qué fue lo que hiciste, ese querer publicarlo, es lo que te va abriendo la puerta hacia meterte en ese mundo de lo que se llama científicos. Pero no es que te den un título como tal, sino que es tu recorrido el que va demostrando en qué sos científico. Y si sos, hay gente que lo que le gusta, como hablamos hace un rato, es ir al laboratorio clínico y atender pacientes. Esa es tu expertise. No voy a esperar nunca que haga un paper respecto a, no sé, al colesterol. Entonces, es un pequeño grupo de gente, porque verás que no todo el mundo le gusta escribir, que dicha que a vos te gusta, no todo el mundo le gusta escribir, no todo el mundo se le hace fácil imaginarse un experimento. Es que, por ejemplo, a mí me llega un cliente y me dice, mire, yo tengo este problema y mi cabeza está, yo se lo puedo pedir así, 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 y se lo resuelvo así. Pero eso es como una integración de toda la carrera y también como una integración de, no sé, de cosas que has leído y a veces hasta de audacia. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Teníamos un exportador de café buenísimo de esos que mandaba a Europa y lo mandaba en Tetrabric, bolsas Tetrabric, y se le empezaron a inflar las Tetrabrics y se lo devolvían. Pasó por 1000 laboratorios clínicos que no tienen ese, y no sabían qué era, y no sabían qué era, y yo le dije, sí, sí, tráigamelo y vamos a ver qué es. Mira, fue tan sencillo como cultivar el café en diferentes condiciones de temperatura y descubrimos, O sea, cultivar en el laboratorio, ajá, no en la cultivar plantación. no, perdón, cultivar en el laboratorio el café a diferentes temperaturas y con diferentes atmósferas, una con oxígeno, otra sin oxígeno, etc. Encontramos cuál era el bicho y entonces era como el bicho, era un bicho súper resistente. Entonces, de cuando uno estudiaba, había una técnica de calentadas, enfriadas, 3 veces. Eso es para eliminar las formas vegetativas, como te digo que es eso, y las esporas de las bacterias. Digamos que hicimos eso con el café. Hoy día son de los mejores exportadores del país. Y algo tan sencillo como que era resolver eso. O sea, la gente se fue porque si era químico, que si eran fenoles, eso. Y era algo tan sencillo como controlar una bacteria que estaba asociada al café. Okay. Entonces, Ahí, eso es no, ciencia. que medio se le cortó un poco, entonces tal vez sí podría repetir el proceso de, o sea, se cultivaban en 3 temperaturas diferentes, a 3 En 3 atmósferas. temperaturas y en 3 atmósferas. Entonces encontramos el bichito. ¿Quién era? Era una bacteria esporulada. Las bacterias esporuladas son las más resistentes. La espora es resistente muchas veces hasta temperaturas de más de 100 grados centígrados. Entonces el problema era cómo nos deshacemos de esa espora. No podemos calentar mucho el café porque el café deja de saber a café. Sí, se quema. Entonces, una técnica viejísima, antigua, se llama tindalización, que es calentás y enfriás, lo haces 3 veces, para que las esporas pasen a forma vegetativa y las formas vegetativas sí se mueren con la temperatura. La última calentamiento es solo de seguridad. Esta gente lo aplicó en la industria, hoy día es de los mejores exportadores. Y era algo muy fácil de resolver. Esto, o sea, se me ocurre porque cuando uno abre una bolsa de papas, viene vacía. O sea, es muy poca la cantidad de Vacía. papas o sea, que trae, pero a uno le dicen o le venden que es nitrógeno, si no, no estoy. A ver, las papas fritas no se pueden vender en presencia de oxígeno, porque la grasa, como ellas son fritas, la grasa en presencia de oxígeno hace lo que se llama rancidez. Entonces cogen un sabor a rancio, un sabor como a jabón. Entonces sí les cambian la atmósfera que está dentro de la papilla. La pasan a nitrógeno o algo así. Pero no es para control de microorganismos, sino que es para control de que no se enrancie. Y lo que pasa con la papa es que cuando la embolsan, de si están todas fuertes y ocupan mucho espacio, pero como va pasando el tiempo, ellas mismas van bajando por gravedad y por eso es que la papa, la bolsa de papas es como media bolsa nada más. Sí, eso me había llamado mucho la atención que uno, o sea, uno piensa que es nada más malicia de la empresa, pero al final es para cuidarlo a uno y vendérselo bien a uno. Pero dirás que ahí los que se están cuidando son ellos, o sea, la papa frita, ningún microorganismo, o sea, está frita y no va a haber nada. Pero una papa con sabor a rancio, la gente la deja de comprar. Entonces ahí el que se está cuidando es el mismo industrial.
Ok. Y en Costa Rica, una mala fama, eso sí, ¿verdad? Sí, no, total, me imagino ese productor de café. Em, ¿Qué más se me estaba yendo la pregunta? Bueno, creo que no es de microbiología, pero tal vez tendría que ver con la parte alimenticia. Y nada Ajá. más de así como curiosidad mía, que la caramelización no es caramelización, o sea, que es más bien un proceso como de cristalización. A ver, caramelización es que le aplicas calor a un azúcar. Entonces el azúcar va a tender a desdoblarse y a durarse, por eso que coge ese sabor especial. Pero el azúcar, a pesar del calor, sigue siendo azúcar, solo que cambió su estructura y tomó una forma más líquida. Eso Ok, es caramelización. ok. Sí, ya es que, o sea, entendí mal un video que vi entonces. Eh, Tal vez estás pensando en la reacción de Maillard, que es una caramelización que produce mal sabor especialmente en fritangas. Cuando hay azúcar en una azúcar. cosa que vos vas a freír, a la hora de freírla se forma, no solo se da la caramelización, sino que se da la reacción de Maillard. Y por el componente lípido de azúcar coge mal sabor. Okay. Eso puede ser lo Sí, que... ese era lo que había visto. Ok, sí es la reacción de Maillard. Ok, Eso, por ejemplo, se da mucho en frutas que quieren caramelizar y que les ponen un poco de grasa también. Esa reacción es fregadísima. ok. Pero es una reacción totalmente química. Sí, mejor no me meto ahí. Pasé física, No, pero química no. no, gracias. Ok. Llamémosle, porque digo yo, aterrizando la parte académica de investigación y de todo. Entonces, la investigación es el querer encontrar una solución a un problema. Exactamente. Ok. ¿Cómo inventarse, o no inventarse, pero o sea, cómo definir uno de esos problemas? Mira, muchas veces la pregunta viene de tu diario que hacer, te das cuenta que algo está pasando, que te gustaría saber por qué. Muchas veces también viene de la lectura, porque definitivamente ya nadie descubre hoy día el agua tibia, ya todo está descubierto. Entonces, muchas veces es ver ideas de otros países y traerlas al país. Yo te dije que yo había conocido a don Heriberto, el señor de Chile. En Chile manejaban Arcobacter y estudiaban Arcobacter montones. De hecho, Arcobacter se estudiaba en Latinoamérica. Estados Unidos considera que no tiene, lo cual es mentira. Y en 2 o 3 países de Europa, especialmente Bélgica y Dinamarca. Entonces, cuando yo fui a las clases de él y él me enseñó cómo trabajarlo y todo, yo dije, esto no tiene por qué no estar en Costa Rica. Si tenemos pollos, si tenemos industria pollera, tenemos un clima, cierto, Chile tiene 4 estaciones, nosotros 2, pero eso no nos va a hacer tanta diferencia. Y entonces de ahí yo ya vine de esas clases, ya yo vine con la idea de que quería buscarlo aquí. Y Máxime pensando en ese saco de diarreas que te dije que había en el hospital de niños, que no tienen un nombre, porque no podía ser algún narcoantes. Sí, Yo creo sí, que leer te abre muchas puertas y te da muchas ideas. sí, es entretenido porque al final a uno en la escuela le enseñan el método científico, ¿verdad? El marco teórico y todo eso, pero queda ahí. O sea, uno, a menos de que se dedique a hacer o tenga una profesión relacionada a eso, o sea, a mí en administración no me van a decir, hey, estamos teniendo problemas de luz y yo no No, voy a aplicar un método científico. Yo voy a decir, ok, ¿por qué nos estamos quedando sin luz? Tal vez, o si nada más voy, veo el breaker, o sea, son cosas mucho más sencillas. Pero hay otros temas en los que uno sí se queda pensando, ¿qué pasará si? O cómo aplico para bueno, tal. yo creo que, por ejemplo, en economía o administración de negocios, un método científico que ustedes tienen que aplicar y que ahora se está cayendo es cómo vamos a salir del efecto económico de esta pandemia. Porque no se trata solo de echar gente, ni se trata solo de subir impuestos o de rebajar salarios. Debería haber un granaje entre parte privada y parte pública y de muy buena gana sacar a Costa Rica adelante. Ese es el método científico. Por ejemplo, ahora que establecieron lo del 15% de rebaja, los que establecieron esto debieron de haber hecho un estudio científico de cómo iba a ser alterada la caja, el FODESAF,
la gente que tiene préstamos, etcétera. Pero llegaron a presentar un proyecto sin eso, les faltó el método científico. Sí, o sea, economía a mí me llama la atención por todo eso, porque es más ciencia. O sea, mucha gente le dice that is more social science, o sea, la ciencia social del dolor, del carajo. Y a mí me gusta todo eso porque entonces la economía, uno habla y dice, ay, sí, eso es plata, todo el mundo se quiere ser rico, bla, 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 pero es más que eso, o sea, es la ciencia del intercambio. Ajá. ¿Qué gano versus qué es lo que pierdo? ¿O qué me incentiva a esos? Entonces, ¿Y cuál es el todo, efecto dominó en medio de eso? Porque si vos vas exacto, a ganar, ¿qué va a pasar con esta otra parte? ¿Va a perder? exacto. ¿O es un efecto dominó? Es muy interesante, más bien. Es lo mismo que pasaba eso yo lo hablaba con uno de mis profesores, del- dan la oportunidad de hacer recortes de salarios, pero entonces, ay, sí, la caja, no hay problema, todo el mundo vaya a cuidarse, y no pensó en su parte financiera que era, ¿sabe? Si las personas van a ganar 50% menos, yo voy a recibir 50% menos. Entonces, Exacto, ahí es donde exactamente. se cumple ese Y, famoso ve, vínculo. y ve el efecto dominó, o sea, la caja va a recibir 50% menos, pero también esta persona que le están quitando X porcentaje tenía que pagar un préstamo de la casa o no va a tener con qué, entonces el dueño de la casa, el que le vendió la casa, ¿ves? Es todo un engranaje, entonces no es una, no es una solución fácil de sacar de un día para otro, que es lo que parece que pasó, sino que es algo que merece pensamiento largo rato para ver efectos y secuelas. Sí, al final, creo yo que hasta, inclusive en microbiología y en todas las ciencias puras, son ciclos, son círculos. O sea, nosotros tenemos lo que es el círculo consumidor-empresa. O sea, el consumidor recibe un salario, va y gasta en los productos de la empresa y así va. Me imagino que Exactamente. ustedes con la reproducción o los ciclos de vida de las bacterias, de los microorganismos. Digamos que nosotros lo que recibimos es un potencial enfermo y lo vamos a ir a componer. Entonces, sí, es un Okay. ciclo también. Esa persona que ya se compuso otra vez va a consumir y eventualmente podemos repetir el ciclo. Ahora, para ir cerrando estos cápsulas, episodios, me gusta preguntar cuál sería un consejo que le dan a un sobrino. La idea del sobrino es porque sobre el hijo tiene Bien. uno mayor potestad. Exacto. O sea, uno como hijo tiene que respetar y acatar lo que diga el papá. Pero el sobrino es más como, te doy este consejo. Exacto. Ok, ¿qué consejo le daría yo a un sobrino mío con respecto a formación profesional y ciencia? Un Estudie consejo lo de que vida, o haga, sea, estudie y haga lo que lo hace feliz. Eso sí, ese ser feliz no quiere decir que vas a ser infeliz a otro. Estudie, haga lo que lo haga feliz, crezca en eso porque la vida realmente se va muy rápido. Así es que uno tiene que tener un saco de vivencias que lo han hecho feliz todos los días. Siempre acuéstese sin deberle nada a nadie, o sea, sin tener que pedir perdón una vez más. Es mejor acostarse con el alma tranquilita porque uno no sabe qué pasa de día a día y luche por su felicidad, pero su felicidad depende meramente de usted, de nadie más. Eso le diría a un sobrino. es un consejo bastante valioso. Y más esa parte de sea feliz, pero no a costas de De alguien. los demás. No, eso no es justo ni correcto. Además, yo creo que el karma existe y te lo cobra la vida. Total, total. Sí, Doña María Laura, muchísimas gracias. placer, encantada. Vamos Un a la gusto orden. y un honor. Muchas gracias. El fue mío, saludes. Adiós.